Hola a todos mis queridos seguidores. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal. Espero que estén pasando un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, y es que cuando se trata de las celebridades turcas que conquistan corazones a nivel mundial, hay nombres que resuenan con especial fuerza. Y hoy, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasa entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? Sí, han escuchado bien. Esa química innegable en pantalla, esa complicidad que se percibe en cada entrevista, en cada evento, ¿es solo profesional o hay algo más detrás de bambalinas? Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles, los rumores, las pistas y las evidencias que han alimentado esta fascinación. Si son fans de estos dos talentosos actores, o simplemente curiosos por los romances de Hollywood, bueno, en este caso, de la pantalla turca, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de muy buen agrado a que se suscriban a nuestro canal. Cada suscripción nos ayuda a seguir trayéndoles contenido de calidad y nos motiva un montón. Así que pulsen ese botón rojo y activen la campanita para no perderse nada. Bueno, entremos de lleno en materia. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que se han convertido en sinónimo de éxito, carisma y por supuesto, de una conexión que va más allá de la actuación. Muchos los conocimos y nos enamoramos de su trabajo en la exitosa serie Sen Kalkam, donde interpretaron a Serkan Bolat y Eda YLDZ, respectivamente. La trama, que giraba en torno a un arquitecto exitoso que finge un compromiso con una joven aspirante a paisajista, se convirtió en un fenómeno mundial. Y lo que hizo que esta serie fuera tan especial, más allá de un guión entretenido y escenas románticas, fue precisamente la chispa entre Kerem y Hande. Desde el primer momento en que aparecieron juntos en pantalla, el público notó algo. Una química que pocos actores logran replicar. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo parecía tan natural, tan real. Y esto, amigos míos, es lo que muchas veces hace la diferencia entre una buena actuación y una actuación inolvidable. Los fans no tardaron en notar esta conexión y comenzaron a especular. ¿Será que lo que vemos en cámara es solo actuación, o hay una relación más profunda entre ellos? A lo largo de las temporadas, esta química solo se intensificó. Veíamos entrevistas conjuntas donde las risas fluían, los piropos se escapaban, y ambos parecían disfrutar enormemente de la compañía del otro. Kerem con su energía desbordante y su mirada intensa, y Hande con su dulzura y su sonrisa radiante, formaban una pareja que cautivaba. En cada aparición pública, en cada potocal, se les veía juntos, apoyándose mutuamente, demostrando esa complicidad que tanto nos gusta ver. Por supuesto, en el mundo del espectáculo, los rumores son pan de cada día. Y cuando dos actores tan carismáticos y con una química tan palpable trabajan juntos, las especulaciones sobre una posible relación amorosa están prácticamente garantizadas. Al principio ambos actores mantuvieron un perfil bajo respecto a los rumores, diciendo que eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Y en parte es cierto. La amistad es fundamental para un trabajo tan estrecho y prolongado. Pero, ¿hasta dónde llega esa amistad? Hubo muchos momentos clave que alimentaron la especulación. Recuerdo, por ejemplo, algunas entrevistas donde Kerem hablaba de Hande con una admiración evidente, destacando su talento, su profesionalismo y sí, también su belleza. Y Hande, por su parte, a menudo se refería a Kerem como una persona increíblemente talentosa y divertida. Esa validación mutua, esa forma de elogiar públicamente al otro, es lo que hace que los fans se ilusionen. Luego llegaron las vacaciones, los viajes. Los rumores se dispararon cuando se les vio juntos fuera de los sets de grabación, en diferentes destinos. Imágenes de ellos disfrutando de momentos de ocio, a veces solos, a veces con amigos cercanos. Estos avistamientos compartidos en redes sociales por fans o incluso por medios de comunicación, se convirtieron en la gasolina para la maquinaria de los rumores. Uno de los momentos más significativos fue cuando ambos celebraron sus cumpleaños con amigos en común, y las fotos y vídeos que se compartieron mostraban una cercanía y una alegría que iban más allá de una simple amistad. Las miradas cómplices, los abrazos, las sonrisas compartidas en esas celebraciones, eran interpretadas por muchos como claras señales de una relación sentimental. Y hablando de señales, no podemos olvidar las redes sociales. Las interacciones entre Kerem y Hande en plataformas como Instagram y Twitter siempre han sido muy seguidas. Los me gusta en las fotos del otro, los comentarios cariñosos, los emojis que sugerían algo más que amistad.
Aunque ambos son muy activos en redes, sus interacciones mutuas siempre tenían un peso especial para los fans. ¿Pero cuándo se hizo más evidente? A menudo en la industria del entretenimiento, las parejas famosas tardan en confirmar públicamente sus relaciones. Quieren proteger su privacidad, vivir su romance lejos del escrutinio público. Y Kerem y Hande al principio parecían seguir esa línea. Sin embargo, con el tiempo las evidencias se acumularon, y la presión mediática y de los fans también hizo su parte. Hubo momentos en los que, ante preguntas directas de la prensa sobre su relación, ambos respondían de forma evasiva, con sonrisas o diciendo algo como «ya lo verán». Esta ambigüedad, lejos de disipar las dudas, las alimentaba aún más. El público quería saber, quería que esa química que veían en pantalla fuera real. Con el tiempo, las apariciones conjuntas se volvieron más frecuentes y, para muchos, más reveladoras. En eventos en alfombras rojas se les veía juntos, tomados de la mano, intercambiando miradas de profundo afecto. La forma en que Kerem cuidaba a Hande y viceversa, transmitía una ternura que era difícil de disimular. Era como si hubieran decidido, de alguna manera, dejar de esconder lo que sentían. Y luego llegó la confirmación. O más bien, las confirmaciones tácitas y eventualmente más directas. Si bien no hubo un anuncio oficial grandilocuente al estilo de Hollywood, las fotografías y las apariciones públicas cada vez más íntimas, junto con algunas declaraciones sutiles, confirmaron lo que muchos ya sospechaban. Se había vuelto difícil negar la evidencia. Los medios turcos y los fans internacionales estuvieron atentos a cada detalle. Cuando se les preguntaba por su relación, las respuestas se volvieron más abiertas. Por ejemplo, Kerem llegó a decir en alguna entrevista que estaba muy feliz y que Hande era una persona increíble en su vida. Y Hande, de manera similar, expresaba su afecto y admiración por él. Estas declaraciones, aunque sencillas, resonaron con fuerza porque provenían de ellos, de los protagonistas de esta historia que tanto nos cautivaba. Lo que hace que la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel sea tan fascinante para el público es esa combinación de factores. Primero, la química innegable en pantalla que los hizo famosos. Segundo, la forma en que su relación pareció florecer fuera de cámaras, alimentando la fantasía de los fans. Y tercero, esa elegancia con la que manejaron su privacidad, permitiendo que la relación se desarrollara de manera orgánica sin caer en el sensacionalismo barato, al menos hasta que estuvieron listos para compartirla. Los fans se volcaron en apoyar esta relación. Ver a dos personas que admiraban tanto juntas, felices y enamoradas, era una noticia maravillosa. Las redes sociales se llenaron de mensajes de felicitación y de apoyo. La comunidad de fans de Senkalkam se había convertido en una gran familia que seguía de cerca la vida de sus ídolos. Por supuesto, como en cualquier relación, y más aún cuando involucra a figuras públicas, siempre hay altibajos, siempre hay momentos que generan debate o especulación. Sin embargo, la imagen general que han proyectado Kerem y Hande es la de una pareja fuerte, que se apoya mutuamente y que ha construido su relación sobre bases sólidas de amistad y admiración. ¿Qué significa esto para su futuro? Es difícil predecirlo, nadie tiene una bola de cristal. Pero lo que sí podemos decir es que la conexión entre ellos es palpable, y que han logrado capturar la atención y el cariño de millones de personas alrededor del mundo. Han demostrado que a veces, la magia que vemos en la pantalla puede extenderse a la vida real, y eso es algo que siempre emociona. Y si hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, no podemos dejar de mencionar su impacto cultural. Han puesto la industria de la televisión turca en el mapa global de una manera muy poderosa. Y su relación, de alguna manera, se ha convertido en parte de esa narrativa de éxito, añadiendo un toque humano y romántico a su impresionante trayectoria profesional. En resumen, lo que pasa entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es, sin duda, una historia de amor que ha cautivado a millones. Lo que comenzó como una química innegable en pantalla se ha transformado, a lo largo del tiempo y con la acumulación de indicios, en una relación que han compartido con su público. Su complicidad, sus miradas, sus gestos y la forma en que se apoyan mutuamente son la prueba de que hay algo muy especial entre ellos. Han sabido manejar su privacidad con elegancia, permitiendo que su amor floreciera de manera natural, y conquistando así aún más el corazón de sus seguidores. La historia de Kerem y Hande es un recordatorio de que a veces, la ficción se une a la realidad de la manera más hermosa. Y llegamos al final de este vídeo, donde hemos explorado a fondo la pregunta que muchos se hacían: ¿qué pasa entre Kerem Bürsin y Hande Erçel?
Hemos repasado su trayectoria, la química innegable en Senkalcam, los rumores que alimentaron la especulación, y las señales que apuntaban a que algo más profundo estaba sucediendo entre ellos. Creemos que basándonos en todo lo que hemos visto y escuchado, podemos decir con una alta dosis de certeza que su relación es real, profunda y llena de afecto. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado tan fascinante y entretenido como a mí hacerlo. Su tiempo es muy valioso y me siento muy agradecido de que lo dediquen a nuestro canal. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan sobre la relación de Kerem y Hande? ¿Les sorprendió lo que descubrimos? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es lo más importante. Y si disfrutaron de este contenido, les pido un enorme favor, denle un gran me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de estos actores o de las historias de celebridades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima aventura. Un abrazo enorme y hasta siempre.